Hoy día en esta mesa redonda, la última mesa redonda y bloque final de este hermoso congreso que nos llena de orgullo, va a estar compuesta por dos ginecólogos expertos en el área, con gran experiencia, probablemente más de algunas personas que están en pantalla lo reconoce probablemente, lo cual nos llena de orgullo que estén aquí con nosotros. Contamos con la presencia de Daniela Whitker, quien es médica ginecóloga de la Clínica SER. Ella también nos acompaña a través de la importancia que tiene empezar a hablar de temas distintos y hoy en día temas que probablemente en silencio se están conversando, como es la maternidad singular. También nos acompaña el doctor Enrique Merino, ginecólogo obstetra con formación en medicina reproductiva, al igual que la doctora Daniela. Bienvenidos a estar acá con nosotros, un orgullo tenerlos aquí en este espacio. Y me encantaría partir con Daniela, que se presente, nos cuente un poco de cómo es tu trayectoria y bienvenida. Estoy muy contenta de que estés acá con nosotros. Hola Marce, bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Yo soy ginecóloga, estudié en la Universidad de Chile Medicina, después hice mi especialidad en la Universidad del Desarrollo y ahí también hice la subespecialidad y trabajo hace varios años ya en la Clínica SER, donde hacemos tratamientos de medicina reproductiva de todos los tipos y también de lo que vamos a conversar hoy día de maternidad singular. Muchas gracias, Daniela. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Qué rico Hola tenerte acá con Marcela, nosotros. muchas gracias por la invitación, encantado y honrado de estar aquí en este espacio nuevo que ustedes han creado. Así que, y un saludo a todas las que están escuchando hasta la última charla del último día del Congreso, en horario de almuerzo de día domingo. Bueno, en lo personal soy médico formado en la Universidad del Paraíso, tanto en el pregrado como en la especialidad. Y ya desde hace algunos años atrás participo del equipo de unidad de medicina reproductiva, tanto en la Clínica de la Mujer de Viña del Mar como en el servicio público en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Así que encantado de estar acá y poder abordar este tema novedoso e interesante que es maternidad singular. Qué importante poder hablar de este tema y me encantaría partir hablando contigo, Enrique, me gustaría comenzar con la definición o el concepto o el entendimiento del tema que hoy día vamos a abordar, que es maternidad singular. ¿Cómo poder entender esto para quienes no lo conocen y para quienes lo están trabajando hoy en día también se sientan identificados? Claro, bueno, es un cambio de paradigma total, ¿verdad? Que básicamente podemos definirlo como aquella mujer que decide ser madre por sus propios medios, ¿ya? Con sus propios gametos, con sus óvulos, y tiene tres grandes aristas, diría yo. Una social, por supuesto, una legal, que tiene un respaldo legal, y la parte que más nos convoca a nosotros, que es la parte de medicina, donde esta paciente requiere acercarse a algún centro de medicina reproductiva para poder lograr esta gestación, digamos, con alguna de las técnicas de reproducción asistida. Esa sería la definición más simple de entender. Y también acompañar este primer como aclaramiento del concepto con la primera pregunta que queremos abordar para poder abrir este espacio, es ¿cómo influye la elección de un tratamiento de fertilidad en lo que es la planificación familiar desde el plano emocional y en la práctica particularmente de lo que es la maternidad singular? Claro, bueno, cada evaluación es como una etapa, tiene su propio desafío. El primero, que es que la mujer se decida a consultar, a llegar a una clínica, ya tiene que superar varias barreras. Y luego cuando ingresa a la clínica viene la parte de que primero hay que evaluar su propia fertilidad. En general son mujeres que han postergado, están digamos en los últimos 30 años donde cuando se deciden a buscar ser madres de forma singular, donde primero tiene que haber una evaluación de su propia fertilidad para ver con qué tratamiento y qué opciones reales hay de ayudarla. Y, por supuesto, una vez ya asignada la parte del tratamiento, viene todo un acompañamiento que yo puedo decir con mucho gusto, digamos que en Clínica de la Mujer reforzamos mucho el acompañamiento psicológico y de matrona.
Para nosotros, por ejemplo, en todo tratamiento, ¿verdad? Pero sobre todo en estos casos, es un requisito que la paciente haya conocido, se haya entrevistado al menos una vez con la psicóloga y con la matrona antes de empezar, porque en resumen esto es una montaña rusa de emociones que necesita un acompañamiento antes, durante y después de todo el proceso. Importante visibilizar lo que es el acompañamiento, lo que es la escucha activa, lo que es el también saber comunicar y ojalá tener a una tercera persona que entienda la complejidad de lo que se te está hablando. A veces la palabra o el hablar de una escucha activa no es tan fácil porque existen juicios, existen opiniones, a veces uno quiere dar consejos, pero qué importante es saber escuchar antes de simplemente hacer mención o hacer alguna pregunta que quizás no sea tan fácil de entender por la persona que te está tratando de revelar algo tan importante. Daniela, me encantaría continuar una pregunta contigo, que ¿cómo puede ser, se puede manejar también la presión social y cultural que significa el decidir ser madre soltera? Tanto desde la parte clínica, desde tu experiencia también. Después me gustaría que Enrique continuara con esta pregunta. Cuéntanos, Daniela. Bueno, sobre la maternidad singular por elección, que ese es como el nombre que se le da, hay que pensar que esto es una decisión activa en la que la paciente generalmente es una paciente que ya ha pensado esto muchas veces, lo ha planificado y también lo ha conversado habitualmente, lo ha conversado con su entorno más cercano. Ya lo ha conversado con la familia, con los amigos, con su red de apoyo en el fondo. Entonces, hay diversos estudios sobre la presión social o la estigmatización que esto pudiese tener y la verdad es que en general es baja, no es tanta como uno pensaría, sino viene más bien del lado personal, como de la autopercepción y de la autoestigmatización que pudiese tener y son también una especie de duelo que a veces hay que trabajar y el que haber decidido llegar a esto, ¿ya? No tiene tanto que ver con la presión que el entorno pudiese ejercer, sino más bien con las propias expectativas que pueda tener cada persona. Qué importante es como hacer esa diferenciación, como que tiene que ver, por una parte es una conversación interna que puede durar tiempos distintos, existe Exacto. un acercamiento clínico para entender bien cómo hacerlo, pero no tiene una presión social directa, es una decisión más bien personal, que igual puede estar acompañada de juicios. ¿Qué nos puedes contar tú, Enrique, desde tu lado? Bueno, como dice la colega, en general estas pacientes, cuando ya deciden y han pensado y meditado esto, una cosa es que sea la maternidad singular y otra cosa es que vayan a estar solas en todo el proceso. O sea, generalmente, por ejemplo, las personas que más las acompañan es su propia madre o sus padres o alguien, hermana o alguien muy cercano con quien las acompañan durante todo el proceso. Y eso es fundamental, es casi como un requisito para efectos de que ella se decida, digamos, también hacerlo. Eh, es un apoyo fundamental en este proceso. Por supuesto que de repente yo conversé, por ejemplo, con algunas pacientes de la clínica antes de esta conversación y claro, algunas contaban algunas anécdotas en su trabajo, de comentarios completamente desafortunados e incómodos, pero ahí ella me decía, bueno, yo ya esto lo pensé, lo analicé, tuve una clínica que me apoyó y básicamente también tienes que tener como una personalidad y una autopercepción, como decía la doctora, muy clara de que yo estoy tranquila y convencida y hasta muy contenta y agradecida de haber decidido hacer esto. Porque, claro, alguien que está fuera de tu entorno de repente puede decirte un comentario negativo, pero ellas son clarísimamente, o sea, como un ejemplo muy claro de valentía y autodeterminación, están muy claras con su decisión. Entonces, cuando puede ocurrir este caso aislado de un comentario desafortunado, básicamente no le da mayor importancia. Enrique, y cuando una mujer toma esta decisión,
¿Hay algún protocolo particular? Toma una hora al ginecólogo y simplemente le cuenta, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Más o menos, ¿cómo se puede empezar a abordar? Para quienes pueden estar escuchando, no sabían de esto o quienes lo están contemplando recién. Bueno, desde el punto de vista médico, como decía, hay que primero hacer una evaluación propia de la fertilidad de esa paciente para saber, por ejemplo, en palabras simples, si es que puede ser candidata a un tratamiento de baja complejidad, que es la inseminación intrauterina, o requeriría, por ejemplo, un tratamiento de mayor complejidad, que es la fertilización in vitro, como a modo de resumen, las dos grandes principales herramientas. Hay más, por supuesto. Y el proceso especial, digamos, o puntual en este caso, al que ellas tienen que requerir asesoría, es el tema de la selección, ¿verdad?, de un donante de espermios, ¿ya? Y ahí, por supuesto, que hay toda una consejería detallada que requiere más de una entrevista en muchos casos. Muchas veces participa también la red de apoyo, en consejos, en orientación. Y luego, por supuesto, como decía, y vuelvo a enfatizar, la parte del acompañamiento de la matrona coordinadora y de la psicóloga en el proceso médico, como para ir, digamos, iniciando el proceso. Perfecto. Daniela, desde tu lugar también como ginecóloga que te ha tocado ver esta área, sería igual interesante ver más o menos como el ejemplo de alguna experiencia que te haya tocado a alguna persona, como para conocer en la práctica cómo una mujer se acerca a la clínica, a una clínica de fertilidad y comienza este proceso. Tiene que saber ella cómo obtener este donante, la clínica ofrece esta alternativa, existen otras formas. A modo general, ¿nos podrías contar un poco de esta parte del proceso? Sí, bueno, como experiencia de algunas pacientes, bueno, ellas llegan, consultan, habitualmente vienen acompañadas, como decía Enrique, por algún familiar, por la amiga, y ahí uno inicia una anamnesis y el estudio de fertilidad habitual que uno le va a hacer a cualquier paciente que consulta por fertilidad. Ya en eso no va a haber como grandes diferencias, o sea, nos vamos a fijar en sus antecedentes clínicos, si tiene alguna comorbilidad, la edad de la paciente, la reserva ovárica. Todas esas cosas las vamos a evaluar de la misma forma que evaluaríamos a cualquier otra paciente que estamos tratando en la clínica. Y una vez que decidimos el tratamiento, respecto a la muestra, nosotros en la clínica al menos tenemos banco propio de donantes. Ya los donantes tienen que pasar varias etapas para poder ser donantes. Y también tenemos algunas muestras de bancos extranjeros dentro de la misma clínica. Entonces las pacientes tampoco tienen que importar esa muestra, sino que todo eso está dentro de la misma clínica. Y ahí la elección, al igual que comentaba Enrique, nosotros también tenemos que tener, las pacientes deben tener una evaluación con la psicóloga, por todo lo que implica en general lo de tener no solamente un donante cuando es una inseminación o cuando es una fertilización in vitro, que sea un donante de esperma, sino también cuando fuera donante de óvulos. ¿Ya? En ambos casos necesitamos una evaluación por la psicóloga. No es que sea como un pase, sino más bien un acompañamiento, evaluar dudas respecto a lo genético. No siempre va a ser con óvulos propios, también podría ser con óvulos de donante, en el caso de la maternidad singular también. Entonces, en todos esos casos necesitamos también la evaluación de la psicóloga para eso, más bien un acompañamiento. Y en ambos casos, tanto de donantes de óvulos como de espermios, tenemos en la misma clínica el banco. En este caso entiendo que cumple un rol fundamental el tener una conversación psicológica también para poder hablar con un especialista que te permita como ayudar a entenderte a ti mismo cómo estás viviendo este proceso, no necesariamente con la búsqueda de algo que sea un problema, sino ayudarte a convivir con tu rumiación mental, con tus pensamientos, quizás con algunas dudas o inquietudes, que por mucho que uno pueda tener una búsqueda, no necesariamente van a dar la respuesta que te ayude a ti a sentirte, no sé si la palabra es sentirme bien,
pero también entender lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cuáles son los pasos a seguir. Y de la misma forma, el control con la matrona tiene también un mismo rol protagónico en todo lo que es la búsqueda de este donante, que como ustedes mencionaron, tiene diferentes aspectos, hay diferentes alternativas, pero el entendimiento de la persona, de cómo se va sintiendo en cada paso, es fundamental. Me imagino que a ti también, Enrique, te ha tocado ver cómo cada persona lo vive distinto, probablemente algunas que hacen una pausa, otras que se enamoran más del proceso y tienen más ganas de avanzar, de haber un mundo de experiencias con respecto a este tema. Sí, quería, bueno, aprovechar a hacer algún comentario sobre el tema de la selección de los donantes de espermio, que muchas veces es algo que en primera instancia puede generar muchas dudas. En general, independiente del banco de espermios con el que trabaje la clínica, estos pacientes, digamos, los donantes, mejor dicho, quiero dejar claro que son muy estudiados, ¿ya? De hecho, hay algunas estadísticas que dicen que, por ejemplo, solamente un 7% de los hombres que se presentan a donar espermios quedan aceptados porque se les hace test de sangre, test genético, portadores de enfermedades de alta prevalencia de enfermedades que en una pareja normal, digamos, cuando se empareja nadie busca. O sea, incluso hay una selección mayor que eso. Eso era un comentario que quería hacer. Y por supuesto también el tema del psicólogo, como dices tú, destacar lo que tú acabas de decir, que muchas de las personas cuando nosotros decimos tiene que ir a conversar con la psicóloga de la clínica, como que algunos no entienden bien al principio, como que es un acompañamiento, como que pueden pensar como, me están viendo que vaya al psicólogo porque pueden pensar que estoy con problemas. Y ahí uno tiene que dejar muy claro que no, que es por el acompañamiento que requiere este proceso que es altamente estresante, genera también ansiedad, dependiendo también de la herramienta, de la personalidad de cada uno. Como dices tú, hay personas muy ejemplos. Por ejemplo, yo hace poco tuve una paciente que ella tenía muy claro, una persona del área de la salud, muy informada y que tenía muy claro que si a los 35 años de edad ella no está con una pareja estable o con pareja, ella quería ser mamá y iba a ser mamá a través de medicina reproductiva. Y hoy día está embarazada, feliz con el proceso y encantada de tener esta oportunidad que probablemente, no sé, hace 40 años atrás no existía, digamos, y ahora es una realidad. Y eso es lo bonito de estar hablando esto ahora, de que esta alternativa está. Es una posibilidad porque también a veces está la idealización de encontrar la pareja perfecta, estar en el momento perfecto, tener muchas variables en un ideal de perfección que a veces distan de la realidad o del contexto en el que estamos. Sin embargo, el deseo y el anhelo de la maternidad hoy en día también lo estamos viviendo desde otro lugar, desde otra esfera, y también cuando hay un deseo propio tan transversal, creo que es importante tener la oportunidad de una validación. Probablemente muchas mujeres pueden llegar a ser cuestionadas por esta decisión. Sin embargo, al momento de hacer una selección, de sea cual sea el tratamiento de fertilidad, sea en maternidad singular, sea en pareja, sea con homodonación, sea con espermios de otra persona, tantas alternativas que hoy día existen, hay un anhelo base que yo creo que es el que tiene el rol protagónico, y pese a que existe a veces algunos comentarios o pueden haber algunas como un comentario, una palabra no asertiva, también hay que entender que a veces esa persona no sabe cómo transmitir el apoyo. A veces es difícil apoyar a alguien. Me imagino que como profesionales de la salud también poco a poco uno va desarrollando habilidades para saber qué palabra, qué frase, qué comentario le va a servir a cada uno de los pacientes. Daniela, me imagino que también te ha tocado ver que hay personas que necesitan mucha contención y otras personas que algunas palabras las necesitan como plantar semillas, que les ayuda a sentirse empoderadas del proceso. Cuéntanos un poco, Dani, cómo te ha pasado esto a ti. Sí, yo creo que lo principal, como muchas cosas en la vida, es la información y la educación a la paciente. Porque cuando la paciente entiende lo que vamos a hacer, en qué consiste, los pasos de los tratamientos, y ahí distinguimos entre los de alta complejidad, los de baja complejidad, específicamente
¿De qué se trata? ¿Qué es un tratamiento de alta complejidad? ¿Qué viene ahora? ¿Qué espero yo de esto? Baja, obviamente, la ansiedad, porque yo sé a lo que voy. Yo conozco también los porcentajes de éxito de estos tratamientos, conozco los tiempos en que voy a demorar en lograr el embarazo, y eso también disminuye la ansiedad, disminuye la incertidumbre, independiente de si estoy o no estoy acompañada con alguien o no. Más allá de eso, disminuye la ansiedad de la propia paciente, de saber qué estoy haciendo, en el fondo, en qué terreno estoy. Y yo creo que lo principal acá de nosotros también, más allá de qué palabras elegir y todo, es informar adecuadamente, informar los pasos que vamos a hacer, por qué vamos a hacer cada cosa. Eso tranquiliza mucho. Importante destacar que uno cuando se informa también puede discriminar desde dónde viene la información que uno puede consumir en redes sociales, en diarios, en revistas, en programas de televisión. Porque cuando uno no tiene una información de base bien establecida, es fácil ser susceptible a comentarios, a juicios o información que no está realmente alineada a lo que ocurre al protocolo o al proceso. También hay mucho dentro del área de la fertilidad, sobre todo en el área de la ovodonación, que existe mucho mito más que información concreta dando vueltas. Y me imagino, Enrique, que más de alguna vez te ha tocado escuchar en consulta algún mito con respecto al mismo tema de la maternidad singular o algunos juicios que reciben las pacientes y también otras áreas que tienen que ver con la fertilidad. Bien, bueno, te entendí bien sobre el tema de que querías un comentario sobre la ovodonación, ¿cierto? Este tema, como decía Daniela, que es una alternativa en algunas de estas pacientes, también requiere primero vivir el duelo propio, que es el duelo propio de que, por la razón que sea, simplemente por un avance natural de edad o por alguna enfermedad, ya no puedo ser madre con mis propios óvulos. Y ahí, por supuesto, viene todo un proceso de decidir si para esa mujer es una opción ser madre a través de los óvulos donados o no. Por supuesto que viene el acompañamiento psicológico y todo un proceso importante. Explicar, como dijo la doctora, paso a paso en qué consiste, cómo se selecciona la donante, qué va a hacer la donante, qué tratamiento tiene que hacer ella, los plazos del embarazo. Y es una opción dentro de medicina reproductiva. Hay que reconocer que es un procedimiento que en general es altamente exitoso, si cuando está bien seleccionada, por supuesto, la paciente receptora y la donante. Y en el marco de maternidad singular también quiero aprovechar de mencionar el tratamiento, la alternativa que también existe, que es la embriodonación, ¿ya? Que son estos embriones que ya están formados, ¿verdad?, por un espermio y un óvulo, que básicamente, ¿de dónde sale este embrión? Este embrión es un embrión que una pareja que se hizo tratamiento en un centro de fertilidad ya no desea utilizar, ¿ya? A modo de ejemplo, una pareja obtuvo 6 embriones, se embarazó, quería tener 2 hijos, se embarazó exitosamente los 2 primeros y hoy quedaron otros 4 embriones. Entonces, estos embriones son susceptibles de ser donados. Y ese es un procedimiento en el cual se puede utilizar para una pareja normal, digamos, cuando hay problemas de gametos tanto de espermios como de óvulos, o también en una mujer que desea maternidad singular, donde directamente pasa el procedimiento de la transferencia embrionaria y desde ese momento ya empieza a desarrollarse su embarazo. Entonces, estas dos alternativas que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Hemos mencionado varios tratamientos, pero la ovodonación y la embriodonación también son una alternativa como tratamiento para maternidad singular. Sobre todo quería mencionar la embriodonación, que no es tan conocida en palabras simples, pero cada vez se está ofreciendo más. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas también, porque justo lo que hablaba Daniela, entre más entendamos hoy en día el contexto clínico de las alternativas de fertilidad que existen, a las personas que más dificultad tienen en las diferentes esferas, que se sienten muy complicadas por no lograr dentro de lo que significa lo tradicional de la maternidad, que existen hoy día alternativas que te pueden ayudar a tomar decisiones quizás un poco más desde la calma, al ver que existe una alternativa adicional, si es que tú de forma individual o tú junto a tu pareja no lo logran.
Y de esta forma también invitar a otros temas que hemos abordado en otras mesas redondas, que es como la reflexión interna, a veces también acompañada de una persona especializada en saber escuchar, como es una psicóloga que se maneja en el área de la fertilidad. Ayer hablamos con la psicóloga Francisca, también hablamos con Isidora, y son temas muy relevantes, y como muchas veces se posterga el acercamiento con la psicóloga, quizás también puede ser una primera instancia de poder entender cómo yo estoy viendo esta interrogante en mi vida, esta inquietud que se está manifestando, de como ustedes mencionaron, quizás me propuse a una edad, si no tenía pareja, si no lograba estar, yo a esta edad ya decido ser mamá, porque quizás por tiempo, por energía, por vitalidad, también por las diferentes proyecciones. Ahora, cuando hablamos de maternidad singular, llegó una pregunta interna que tenía que ver con respecto a esto: ¿está dentro del bono PAD? ¿Esto no está dentro del bono PAD? ¿O también hoy día está ingresándose? Es una pregunta que les hago. No sé cuál de ustedes dos les gustaría responder. Bueno, el bono PAD, yo voy a responder al menos una parte. El bono PAD lo que cubre son tratamientos de baja complejidad, como inseminaciones intrauterinas, y de alta complejidad, que son las fertilizaciones in vitro, que cubre 2 en la vida, y inseminaciones intrauterinas 3 en el año calendario, independiente de si la paciente tiene pareja o no tiene pareja. ¿Ya? Entonces, ese tipo de tratamientos están cubiertos por FONASA. Si hablamos de ovodonación y embriodonación, FONASA no tiene cobertura para esos tratamientos. Pero en ninguno de los casos importa para FONASA si la paciente está o no está en pareja. Excelente, yo creo que eso ayuda a aclarar también lo que cubre o no cubre FONASA a través del bono PAD. ¿Te gustaría complementar algo, Enrique? No, solamente mencionar que el caso particular, ¿verdad?, de maternidad singular, es tal cual como dijo la doctora, que habría que, como de parte administrativa, ¿verdad?, el capítulo de la selección del donante y esa parte, eso es un extra, digamos, no está incluido dentro del bono PAD, el tema de la obtención de los espermios donados, ¿cierto, doctora? No sé si en su centro será difícil. Claro, sí. Claro, sí, me faltó eso, que la muestra en el fondo no está contemplada porque la parte que cubre es la de la mujer. Entonces, la muestra, si es que es de donante o no, eso no está contemplado en el bono. Pero toda la otra parte normal de hormonas, de inyecciones de la mujer, sea inseminación o in vitro, sí accede a bono PAD. Importante destacar, porque eso es uno de los temas más relevantes, sobre todo a nivel de región, porque puede ser una pregunta que no, sea difícil de formular, y acá también generar el espacio de aclarar esta información. Yo me imagino que ustedes, dentro del área de lo que es la ginecología y de lo que es estar en tratamientos de fertilidad, les ha tocado ver que este tema de la maternidad singular probablemente ha estado aumentando en el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo fue la primera vez que les tocó abordar este caso, y en el tiempo cómo ha ido aumentando? ¿Es frecuente? La verdad es que es muy escaso. Me encanta. Enrique, si quieres partir tú, contándome más o menos hace cuánto fue tu primer caso. La fecha exacta no sabría decir, ¿eh? Bueno, en la clínica la mujer tiene más o menos 30 años, pero no me atrevería a decir cuándo fue la primera vez que fue maternidad singular. Del caso de la clínica, no recuerdo exactamente, no. Más personal. Hace poco, fue hace 2 años. No es, si lo vemos en el contexto de todas las pacientes de consulta de medicina reproductiva, es un grupo pequeño maternidad singular, ¿ya? Pero sí, va en aumento, al igual que otro tema de la fertilidad que va en aumento, que tiene que ver con todo esto, digamos, que es la preservación de fertilidad, que es capítulo aparte, por supuesto, de congelación de óvulos para preservar fertilidad de causa social, pero no va tan aparte, porque muchas veces esas mujeres que congelan óvulos, llega un momento donde también quieren ser mamás y pueden no tener pareja. Entonces, ahí también pueden volver a decirse maternidad singular. Pero sí, es un tema que va en aumento, los dos, digamos, observación de fertilidad, de causa social, como el deseo de maternidad singular. Y yo estoy contento, digamos, y alegre de participar en esto, porque son dos temas que si no fuera por medicina reproductiva no se podría hacer.
¿ya? Son dos, gracias que a estos 40 y tantos años que lleva la historia de la medicina reproductiva en el mundo, estamos viendo y es una oportunidad para quien los necesite. Qué importante, ¿eh? Ser también parte de la historia de tantas personas que están viviendo esta área de la medicina reproductiva y también como pacientes. Y a ti, Daniela, ¿hace cuánto tiempo, más o menos, necesitamos una fecha, fue el proceso de acompañar a la primera mujer en maternidad singular y cómo ha sido hasta la fecha? Yo creo que como hace unos 4 o 5 años fue la primera paciente, pero también creo que han ido aumentando. O sea, en este último tiempo han ido aumentando las consultas en todo lo que tiene que ver con la maternidad singular, como decía Enrique, también en la preservación de fertilidad. Creo que, como les decía, la información de esto que está cada vez más presente, tanto en redes sociales, en distintas partes, ha hecho que las pacientes también consulten sin necesidad de ir decididas a hacer algún tratamiento, sino más bien consultar para obtener información, como para tener información de una fuente más fidedigna, explicarles bien. Entonces hay muchas más consultas respecto a eso. Y como dato así como general, en Dinamarca, que es como donde más estudios hay al respecto, porque ellos tienen una legislación más antigua que lo ha permitido, cerca del 15% de los recién nacidos vivos de terapias de reproducción asistida son hijos de mujeres que eligieron ser madres singulares. Entonces, igual es un porcentaje bastante alto. En los últimos estudios que tienen como del 2020 son esas publicaciones. Probablemente va a ir en aumento eso. ¿Y cómo ven ustedes, desde su experiencia, cómo la maternidad singular también toma un rol en la estadística de natalidad que estamos teniendo? Porque hay un envejecimiento de la población, hay una baja de la natalidad, pero la alternativa de la maternidad singular también contribuye a que estas mujeres que quieren ser mamá no dilaten la posibilidad de tener una pareja si es que también lo deciden de forma individual. Bueno, como tú decías, claramente hay una disminución de la natalidad en Chile, notoria, evidente. Estamos en niveles que básicamente hay menos de 2 hijos por pareja, en resumen. La tasa tiene un número específico, pero está disminuida la tasa de recambio poblacional en Chile. Y esto es una alternativa. De hecho, se trata este espacio de poder poner este tema sobre la mesa, conversarlo así abiertamente, la maternidad singular. Y yo le pregunté de su opinión a una de las pacientes que se hizo tratamiento con nosotros en la Clínica de la Mujer, y uno de los mensajes que me decía es: y a mí me gustaría transmitirle a las otras mujeres lo que tú mencionabas antes, Marcela, que no esperen el momento correcto. Porque ella fue mamá después de los 40, digamos, y esperé mucho y me cuestioné mucho, tanto la pareja, el trabajo, la estabilidad económica, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora está feliz, digamos, porque ya nació su bebé y perdiste la oportunidad. Pero básicamente ese sería como el mensaje, o sea, de destacar que existe esta alternativa, maternidad singular, para quien quiera, esté dispuesta a ser madre de esta forma, y la medicina reproductiva está para ayudarlas. Importante. Yo creo que es muy importante transparentar desde la vereda clínica el cómo estas diferentes opciones o alternativas clínicas también nos ayudan como país a mirar todo lo que son los tratamientos de fertilidad, más que simplemente como algo clínico, sino como una posibilidad para tantas personas, para tantas parejas, para tantas mujeres. ¿Qué opinión tienes también tú con respecto a la baja de la tasa de natalidad, Daniela? Bueno, yo creo que, claro, esta opción está, es importante que las pacientes la conozcan, pero, o sea, lamentablemente todavía no es una gran contribución lo que hace esto a la tasa de natalidad en Chile. ¿Ya? Entonces, también un rol importante de nosotros es dar a conocer estos tratamientos que están disponibles, que están para todas las pacientes que lo necesiten, que lo requieran, porque, claro, todavía no es una parte importante lo que esto contribuye a la natalidad de Chile. Es muy, muy relevante, ya que hoy en día claramente que aumenta la maternidad singular no va a mover la brújula de una forma importante,
pero quienes estén escuchando este espacio en donde es una alternativa que se contempla a veces de forma lejana, sí podría ser una alternativa tener un primer acercamiento, tener la posibilidad de poder tener una primera conversación. Hemos hablado de la importancia que tiene quizás la primera escucha activa junto con un equipo médico, partir con el área de la psicología y entender que esta primera conversación con la psicóloga o con el psicólogo no tiene necesariamente que tener de base un problema o tener una problemática con la situación, sino que poder hablar con alguien que te ayude a entender lo que estás viviendo. Me imagino que deben existir dentro de la experiencia de ustedes hartos mitos de la psicología dentro del tratamiento. Hay muchas personas que todavía tienen rechazo o que todavía no entienden la verdadera función o el beneficio que puede tener conversar con una psicóloga o con un psicólogo experto en esta área. Bueno, claro, como tú dices, hay pacientes que a veces no quieren ir mucho pensando en no tengo ningún problema. Es algo que lo pensé y lo quiero hacer. Y las psicólogas expertas en esta área en realidad son un acompañamiento, también van a darles otras herramientas y también conocen sobre los tratamientos. Y eso también es importante para poder acompañar adecuadamente lo que uno está haciendo, entender cuáles son los pasos y qué es lo que lo que viene, para poder también hablar esos temas con las pacientes. No es solamente cuando hay un problema previo, sino también adelantarse a lo que pudiese ocurrir. Me gustaría también complementar lo que dice la doctora, que como decimos en estos tratamientos de maternidad singular partimos con la base de la fertilidad y la biología de esta mujer. Entonces, hay veces, como digo, en general son mujeres de edad más avanzada, con una reserva ovárica más disminuida, y también tenemos que transparentar que los tratamientos, ¿verdad?, tienen una tasa de éxito, ¿ya? Que en ningún caso es 100%. Es decir, el tratamiento puede no salir como esperamos. Y ahí también la psicóloga cumple un rol fundamental. O sea, por ejemplo, hay una mujer, por decir algo, puede tener, esto aplica para maternidad singular o no, puede tener 35 años, una reserva ovárica adecuada, y espera que se va a hacer un ciclo de estimulación y va a obtener 5 embriones y va a poder planificar su familia. Y resulta que no respondió bien a las hormonas y no obtuvo quizás ningún embrión o solo uno y no se transfirió y necesitó hacer otro ciclo o se embarazó y tuvo una pérdida. Entonces, el acompañamiento médico, matrona, psicólogo, tiene que ser permanente y es verdad, como dice la doctora, muchos pacientes al principio no se animan o no creen que lo necesitan, pero es importante saber que está ese apoyo ahí cuando quizás sí se necesite con más fuerza y peso en un momento dentro del proceso. Y otra cosa sobre los cuidados como en general de salud mental, obvio que está muy bien lo de la psicóloga y nosotros también tenemos una que acompaña, pero hay que pensar que esto es algo integral y que no siempre es solamente eso, sino también pensar en la red de apoyo de la paciente, la red de apoyo familiar, la red de apoyo de amigos, redes de apoyo que existen especialmente para maternidad singular. Hay grupos, hay asociaciones en los que las pacientes pueden formar parte y que van a ser de ayuda. Y también pensar en técnicas ya de autocuidado para las propias pacientes, como ir más allá de solamente lo que la pura clínica pueda proveer, sino también otras redes que puedan fortalecer esta red de apoyo de ella. Qué importante lo que mencionas, que existe también redes internas en donde diferentes mujeres en las diferentes áreas de tratamientos de fertilidad pueden conversar y desde ahí enriquecerse tanto de la experiencia, el acompañamiento, la escucha activa y también la diferente información que les puede ayudar. Que finalmente es un espacio seguro por personas que están básicamente viviendo lo mismo que están viviendo las demás personas. Quiero, Enrique, Daniela, realmente agradecer. Este es un tema delicado, es un tema profundo, es un tema para hablar, principalmente a nivel particular. Yo sé que cada uno de los casos de la maternidad singular tiene que ser abordado desde las diferentes esferas como algo único, y pese a que este es un espacio para poder visibilizar este tema, también comunicar, es orientar que este es un proceso que requiere un apoyo desde cómo yo lo vivo, también aprovechar el apoyo que te puede dar la clínica, las diferentes recomendaciones,
Puede ser que no tomes la decisión inmediatamente cuando te lo ofrecen, pero importante reflexionar sobre las recomendaciones que dan los especialistas, porque también por algo existen esas recomendaciones. Hay experiencia en esta área y para ayudar al cuidado individual, la salud mental de la persona, la salud incluso de la pareja, de la red de apoyo, es importante también tener como paciente una escucha activa en este proceso. Los invitaría a tener una reflexión de cierre. Enrique, si te gustaría comenzar para poder cerrar esta tercera mesa redonda en esta jornada que nos ha convocado en este Congreso de Fertilidad. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y a todas las personas que se conectaron y participaron de este congreso. Y bueno, más que nada, simplemente recordar que existen muchas formas de acercarse a cualquier centro de fertilidad de Chile, tanto de forma presencial como por telemedicina. Y ante cualquier duda, tanto de un proyecto de fertilidad, de maternidad singular o simplemente conocer su estado de reserva ovárica actual, que con toda confianza se acerquen y mejor aclarar la duda directamente con algún equipo especializado en el tema, más que quedarse con la duda y postergar esto, que eso puede al final hacer una diferencia a tiempo importante. Así que encantado y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Enrique, por estar hoy día con nosotros, también representando a la Clínica de la Mujer que nos está apoyando y acompañando fuertemente hoy día. Daniela, tu reflexión también desde una mirada también de la mujer y el hombre es súper importante, porque a veces tenemos preferencias con algunos profesionales y tener esta mirada integral nos ayuda también a conectar. Bueno, Marce y a todo el equipo, agradecerles por la invitación, por el tema, muy interesante, un tema nuevo, como decíamos, muy en boga, y como recordar que existen muchas formas de ser familia no es una cosa, y eso en el fondo agradecer a la medicina reproductiva, como decíamos, que hoy es posible hacerlo de muchas formas, y acercarse a preguntar ante cualquier duda y que estamos todos los profesionales muy dispuestos y abiertos siempre a todas las consultas, a guiarlos en este camino. Muchas gracias a ambos por estar hoy día con nosotros, día domingo, un día que probablemente es un día más familiar, más un día de descanso, pero agradecemos profundamente su tiempo, valoramos la entrega, la calidad de sus respuestas. Así que los despido. Muchas gracias de haber estado acompañándonos en esta jornada, en esta tercera mesa redonda del Congreso Online de Fertilidad.